Hay vacíos que duelen y hay vacíos que hablan. Vacíos que no se llenan con ruido, sino con verdad, con palabras, con presencia. Hoy nos sentamos bajo el mismo cielo con un alma inquieta que decidió escribir lo que muchos sienten y pocos se atreven a nombrar. Bienvenidos a este espacio donde el vacío no se esconde, se ofrece y se transforma. Bienvenidos a Bajo el mismo cielo. Este es un espacio para caminar con honestidad, con fe y con preguntas. Con preguntas, pero también con esperanza. Hoy nos acompaña una chica linda, sensible, valiente. Ella es Gaby Escalante, creadora de Alma Inquieta y autora de un libro titulado Un vacío lleno de ti. Bienvenida, Gaby. Muchísimas gracias. De verdad que es un placer estar aquí. Y no te voy a negar que mientras me presentabas era como que, oh, ay, sí, eso soy yo. Qué felicidad tenerte aquí, mi vida. Tenemos como, una linda costumbre empezar cada episodio con una oración para que el Espíritu Santo pues nos guíe y nos acompañe en esta hora de reflexión y de aprendizaje también, ¿te parece? Me parece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ponemos este encuentro en tus manos. Tú conoces los silencios del alma, los vacíos que pesan y también los que abren espacio para tu presencia. Bendice esta conversación y que cada palabra sea luz para quien escucha, consuelo para quien atraviesa y esperanza para quien aún no sabe cómo nombrar lo que siente. Quédate con nosotros y enséñanos a escuchar con el corazón. Amén. Amén. Ahora sí. Ahora sí. Qué hermosa oración. Ay, gracias, Gaby. Mira, nosotros queremos, primero que nada, conocer quién es Gaby. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos cómo iniciaste este camino tan hermoso que ahora nos compartes. Bueno, mi nombre es Gaby Escalante, como mencionaste. Soy venezolana. Llegué a este país hace 12 años y un poco mi caminar con el Señor ha estado marcado también un poco de mi experiencia migratoria, a pesar de que vengo de una familia súper católica y que nos enseñó desde el principio que con Dios todo y sin Él nada. Amén, qué belleza. Y ese ha sido como el aprendizaje. Yo digo que lo más hermoso que me han podido enseñar mis papás y me han podido presentar es el amor de Jesús. A través de ellos, pero a través de prácticas específicas y conscientes de su amor. Entonces, cuando yo llego acá, hace ya casi 12 años, ya yo venía de intentar tener como de intentar conocer más a Jesús, porque yo venía de esta fe familiar, este combo familiar donde vamos todos juntos, pero ya en ese momento, yo con 20, 21 años, ya es como que, bueno, ese Jesús que tiene que ver conmigo, ese Dios que de qué forma yo me relaciono con Él. En Venezuela hice cursillo de cristiandad de colores para los que nos escuchan. Sí. Y cuando llego acá, el estar separada de, el resto de mi familia, de mis amigos, en un momento yo me acababa de graduar de la universidad y era como, ¿y ahora qué? ¿Te viniste sola? ¿Estabas con sola? Mi familia, con mi familia, Okay. con mis papás y mi hermano. Y recuerdo que mi papá en el avión lo primero que nos dijo fue, Dios está en el avión. Y era una forma como de garantizar de que Él estaba en todo ese proceso. Pero yo estaba como tratando de conocer, ¿será que la fe solo pasa a través de la familia o hay algo específico conmigo? Y con los años o con el tiempo, apenas llegué, me empecé a acercar un poquito más. Mi papá empieza a servir en Nuestra Señora de Guadalupe. Conmigo, Ajá. en el coro. Y
porque fue lo primero que buscó, fue dónde servir. Y a los meses conoce a otra venezolana, una maracucha que estaba ahí en el grupo, Ajá. y le dice, yo tengo una hija de 21 años, que yo quiero que haya un grupo o algo típico, papá que Claro. intenta que sus hijos estén Ayudar. más conectados, Sí, y qué yo por el bonito. otro lado, yo no voy a ir a ningún grupo, yo no quiero nada de eso. Y bueno, al final sí me convencieron y Claro. fuimos, y yo era la típica joven de que va al grupo y dice, esta gente está loca, Está esto loca. no me ¿Qué hago gusta, aquí? ¿qué hago aquí? No, yo tengo amigos en Venezuela, yo no necesito amigos nuevos, no. Mm. Y entre idas y vueltas con el Señor, que en ese momento yo no sabía que era con Él, sino yo pensé que era más como conmigo misma, Ujú. empiezo a ir al grupo como más seguido, Ujú. y por una promesa que le hago al Señor, porque yo había podido tener mi carro, entonces yo muy con mentalidad de ATM, digo, bueno, como tú me hiciste que yo tuviese el carro, yo voy a ir al grupo 4 miércoles, no Ay, más. Dios mío, ¿cómo Sí, sí, así, negocio. negociando? Y yo, bueno, ok, voy el cuarto miércoles, se me acerca la coordinadora y me dice, ¿tú quieres servir? Y mi alma, sin pedir permiso, dijo que sí. Y en ese momento empieza un camino de yo descubrir a Dios a través del Del servicio. servicio. Y en ese proceso me empiezo a enamorar de Él de una u otra manera. Y yo siendo una persona súper tímida, súper tímida, yo en ese momento y cuando llegué aquí era, yo quiero ser invisible. Ay, yo era igual. Me Era identifico como, contigo. yo quiero ser invisible. Yo quería cantar detrás de una cajita que nadie me vea. Y de verdad que fue un proceso en el que poco a poco fue como, ¿cómo hago para...? Porque yo sentía un amor muy diferente Sí. y una forma de encontrar a Jesús de otra, en mí misma, pero en los otros. Y bueno, poco a poco empiezo a escribir. Como yo era tan tímida, empiezo a escribir y a decir, ¿cómo saco esto que tengo en mi corazón? Y esa era la mejor manera de hacerlo. Entonces, igual desde mi timidez, recuerdo cuando empiezo a escribir yo era maestra de preescolar en ese momento Ajá. y estaba trabajando en un summer camp, Ujú. y la persona que estaba trabajando conmigo me dice, Gaby, tú eres un alma inquieta. ¿En serio? Y yo, ofendida. Porque ella me dijo, esta mujer me dijo alborotada. Alborotada, inquietante. Sí. Y yo, ¿pero qué es eso? ¿Cómo que un alma Y inquieta? mira. Y yo lo anoto en mi teléfono y sigo como si nada. Y sigo con todo esto de empezar a escribir. Y a través de mi servicio en ese grupo de jóvenes en el que empecé, Sí, en Miami Lakes, porque todavía no estaba el de Doral. correcto, no había ETM todavía no había empezado. Ujú. Entonces era como, yo necesitaba un lugar. Ujú. Y de verdad que fue el lugar perfecto para que poco a poco vayan saliendo esas formas tan particulares de expresar el amor de Dios, y fue a través de la escritura. O sea, a través de la escritura es que tú Sí. lograste expresar todo eso Sí. que tenías adentro y que esa alma inquieta no sabía cómo hacer, ¿verdad? Totalmente. Y que mira, Dios, es una diosidencia que te haya dicho esta amiga ese título Sí. que después lleva el nombre de tu ministerio, por darle un nombre a Sí. este movimiento que tienes. Háblanos un poquito de Alma Inquieta. Bueno, alma inquieta nace desde mi timidez, porque era cuando yo escojo, ok, voy a poner esto y empiezo a buscar en internet primero imágenes con frases Ok. inspiracionales, versículos bíblicos y todo, pero las buscaba en internet y las imprimía en Como una unas farmacia. postales, ¿no? Como unas postales, pero no las hacía yo. Sí. Las buscaba y las imprimía y las repartía en mi lugar de trabajo, todos los martes. Y todas las maestras sabían que los martes habían tarjetitas. En ese momento no se llamaba Alma Inquieta todavía. Ah, ok. Con el tiempo yo digo, bueno, voy a ponerle nombre a esto. Yo empiezo a escribir y digo, voy a usar Alma Inquieta para sacar esto. Pero tenía demasiado miedo de sacarlo. Entonces preferí, voy a agarrar frases pequeñas y voy a repartir estas tarjetas. Ahí empiezo a diseñarlas yo. Esto estamos hablando 2016-17. Ujú. En el 2019, 18-19, conozco a Daniela Párraga, que es mi compañera en Alma Inquieta.
Pero en ese momento yo ¿Cómo tu agarré... compañera? ¿Es tu coworker? Trabajamos juntas. Ah, ok, O sea, ok. es un apostolado que hacemos juntas. Ok. Yo recuerdo cuando la conocí, al principio yo dejé de ir a ETM porque tenía un programa de radio justamente, Ajá. y le digo a ella, tú eres la repartidora autorizada de Alma Inquieta, echando broma. Y luego con el tiempo quedó como que no, es que yo sentía muy fuerte en mi corazón que ella tenía que estar en el proyecto. Mira qué Y ha bien. estado, ya llevamos 8 años. Qué Pero Alma bonito. Inquieta nace de eso, pero De esa sí, de esa timidez. timidez, y que inicialmente el plan, pero el Señor es maravilloso, el Así plan es. era sacar los poemas, pero yo en ese momento no estaba No lista estabas para hacerlo. lista, correcto, correcto. Entonces, mi alma consiguió otra manera y estoy segura de que el Señor fue guiando porque Alma Inquieta es un apostolado que ha llegado a Hermoso. muchísimos lugares. Gaby, tú no sabes cómo me han llegado a mí de todos lados y cuando veo Alma Inquieta siempre, de verdad, yo digo, ay, qué lindo, porque yo sé de dónde vienes, Claro. conozco tu familia y pues imagínate, valoro muchísimo lo que inspiras a muchos jóvenes, ¿sabes? Porque la iglesia necesita de gente como tú, de niñas como tú. Bueno, síguenos contando entonces. Pero nada, entonces en todo este proceso, obviamente todos los poemas seguían ahí, pero sigue Alma Inquieta. En el 2020, el Señor me cambia todos los planes. Como sabemos que ese año se los cambió a todos, Sí, pero es en así. ese momento ya yo había ido de misión antes con el lugar donde ahora trabajo, que es el CEPI, el Instituto Ujú. Pastoral del Sureste. Ah, bueno, ahora Eh, nos hablas un poquito de eso. Sí, sí, sí. En ese momento ya yo había ido a algunas misiones y todo, pero en el 2020 me invitan a una muy particular en Mississippi. Ujú. Y en ese lugar algo cambió en mi corazón. Yo ya para ese momento estaba trabajando en una muy buena organización, ya no estaba como maestra, tenía mi dream job, todo estaba bien, Ok. pero en ese viaje de misión el Señor hizo algo en el corazón y me regaló un amor y al mismo tiempo un dolor por la gente a la que estábamos sirviendo, los hispanos en el sureste de los Estados Unidos, Ok. en lugares donde hay pobreza, en Sí, lugares donde hay necesidad. necesidad, donde están siendo mal vistos. Y Sí. esto fue hace 6 años y Wow. sabemos que continúa. Sí. Pero en ese momento hubo ese cambio en mi corazón, pero yo dije, no, yo no me voy del trabajo que yo tengo. Yo estoy muy bien, yo ayudo cuando puedo. Pasa la pandemia y todo, y empezamos a hacer ese programa, pero online. Y de verdad que fue una experiencia hermosa. Y en el 2021, en el 2020, como a todos, nos pasan mil cosas, que no sé si alguna de esas vaya a mencionar hoy, pero en el 2021 me ofrecen una beca para estudiar teología. Ay, qué regalo tan Y ahí sí cambió hermoso. mi vida, Claro. porque empiezo a estudiar mi maestría en teología ¿En dónde la en estudiaste? Boston College. Ay, qué regalazo, Sí, Gaby. era un estudiante como hybrid, tenía clases online y los veranos me iba a Boston. Ok. Y fue un regalo del Señor desde Claro. principio a fin. Pero cuando empiezo a estudiar, estaba en el otro trabajo, estudiando, sirviendo en CEPI y Uy, todo sí. eso hasta que llegó un punto en que digo, no, hay algo que Fuerte. tengo que hacer diferente, Sí. y trabajo full time para CEPI desde el 2021. Y en el 2000 Wow. empiezo como asistente de pastoral juvenil y en el 2022 me piden que sea la coordinadora regional de pastoral juvenil. Y desde Wow. ese momento Estás ahí. estoy ahí. Y me Es, imagino que lo disfruta muchísimo ese sí, 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 trabajo. es Qué hermoso. bonito. Eso puso en pausa un poco Alma Inquieta y el libro, porque entre la maestría, un Claro, trabajo nuevo, viajar mucho, porque claro. viajo mucho de misión, pero de verdad que mucho de lo que está en el libro y también de Alma Inquieta, son frutos de las experiencias de misión y de cómo el Señor se hace presente en la sonrisa, en la mirada, en las todo. experiencias de cada persona con la que comparto. Y Ujú. me ha regalado una familia en el sureste, Qué bueno. una forma distinta de vivir la vida, pero hermosa. Qué bonito. Un vacío lleno de ti es un título bien poderoso. ¿De qué vacío habla ese libro? Bueno, primero te cuento que ese no era el título inicial del libro. Ah, ¿no? No, inicialmente el libro se iba a llamar Entre sueños y promesas. Pero cuando yo empiezo a revisar una y otra vez todos los poemas que había escogido para esto, que era de una selección de más de 250 que tenía
a lo largo de 10 años. Cuando yo elijo y yo veo, yo digo, estos poemas no van con este título todavía. El título es hermoso, pero no va. Y no era ni siquiera un poema, era lo que yo le llamo una semilla de poema, que es una frase que en algún momento el Señor la puso en mi corazón y yo la anoté en mi teléfono. Y decía, el Señor me llama a un vacío prometedor, a un vacío lleno de Él. Y yo me puse a pensar, sí, es esta noción de vacío, de espacio donde esperas, que a veces duele, pero es ese vacío también que está habitado por Él. Porque el ser humano tiene un vacío infinito que solo otro infinito puede llenar. Así es. Entonces, ese vacío habitado es un vacío en el que también ama y está enviado a hacer otras cosas. Entonces, es una noción de un vacío lleno. Lleno, correcto. De un vacío habitado. Y eso... Por eso puede hacer solo Dios. No, solo Dios. Solo Él lo puede hacer y por eso un poco el título iba hacia allá, o sea, ese vacío lleno de Él. ¿Y qué estaba viviendo tu alma cuando empezaste a escribir eso, en ese momento que empezaste? Bueno, en el momento que escribí lo de un vacío lleno de ti, o sea, ese vacío prometedor, acababa de graduarme de la maestría, acababa de terminar los ejercicios ignacianos de 8 meses, de los de Everyday Life, los que haces durante tu vida normal. Y estaba en un momento de transición en mi vida, de ¿y ahora qué? Un momento en donde se abrieron 1000 puertas y se cerraron de golpe. Un momento en el que yo era como, ok, me voy de Miami, me quedo acá, ¿qué hago? Sí. Habían ofertas de trabajo que unas se cayeron, se sale otra, y cuando yo veo la que creía que era el mejor lugar, en mi corazón había una certeza muy grande de que ahí no me estaba llamando el Señor. Oh, wow. Y era, pero a mí me gusta ahí no es. Y era una certeza en mi corazón que no te puedo explicar. Gaby, pero esa certeza, te lo pregunto porque muchos jóvenes pueden ver este episodio y es interesante este momento. Esa certeza que tú tenías de que no era por ahí, es producto de tu relación íntima con Él, ¿correcto? ¿Tú oras a diario? Sí, intento, es que es parte de mi vida, o sea, y no es una práctica de oración como se pueden imaginar muchos de, ok, paro todo, me arrodillo. No, es desde que agarro el café en la mañana y empiezo una conversación con Él. Qué bonito. Que esa certeza no quiere decir de que hayan momentos de duda, porque después de que yo tuve esa certeza y decidí no tomar esa oportunidad, a la semana estaba sufriendo y yo decía, ¿por qué lo hice? Porque te venía la incertidumbre. Totalmente. ¿Y será que no como era? me equivoqué. Que sí. Exacto. Porque siempre va a haber eso por ahí, pero con respecto a lo que estás diciendo, la relación con Dios, lo que yo le diría a cualquier persona, no solo al joven, es no lo forces, déjalo que vaya pasando, pero sé intencional en buscarlo, como si fuera un amigo. Y poco a poco se va haciendo parte. Sí hay días en donde el otro día me pasó algo que salí corriendo a misa el domingo, llego a la misa y estando en la misa siento en mi corazón, pregunta si tu abuela ya fue a misa. Y yo, pero ya yo estoy en misa. Ya, si no fue, ya yo vine. Pregunta si fue a misa. Y yo, ay, Señor, ¿pero qué? ¿Me salgo? Y yo, todo esto el padre hablando en la homilía y yo, concéntrate, Gabriela. Y yo le escribo y le digo, ella fue a misa y me dice, no ha ido. Yo le digo, no, yo tengo que ir a llevarla. Y te cuento esto porque cuando le digo al pero tú Señor, estabas en la misa. Yo estaba en la misa y terminé mi misa en la mañana, pero le digo al Señor, cónchale, no me lo pudiste decir antes. Y a mi corazón vino, pero es que no hablaste conmigo antes. Porque yo me desperté y me fui. Claro. Ni hola, Señor. Wow. Entonces, y esto no quiere ser como un ejemplo místico ni nada, no, sino en lo ordinario. Es producto de la relación personal e íntima con Él, diaria. Sí, que cuesta. Sí, a algunos les debe de costar más que a otros, pues que es personal, ¿no? Y es en el camino de cada quien, que también hay que ser bien respetuoso con eso. No decir, tienes que orar a tal hora, tienes que hacerlo así, tienes que... No, eso es que ni el Señor nos trata a la fuerza en nada. No. Es que es un amor hecho a nuestra medida, a pesar de que es un amor tan grande que no hay forma de que seamos ni dignos ni merecedores, pero
se manifiesta de formas muy particulares tuyas, Ujú. muy particulares mías. A tu historia, Sí, sí, a sí, tu vida, muy a la tus medida, a tu necesidades, corazón. a tu corazón, a tu Ujú. alma, todo. Así es. Qué bonito que podamos compartir todo esto juntas. Alma inquieta, entonces ya no es solo un nombre, es como una No, identidad, sí, ¿verdad? es un sueño de Dios, es una ventana de evangelización, es un espacio para cobrar, para tomar aire. Ujú. Y para poder transmitir esos mensajes. Y ahora, bueno, con Daniela desde hace ya muchos años trabajamos en eso y con momentos. Hay un poema aquí que se llama Almas Dormidas, que un poco era mi reclamo a mí misma en el proceso de alma inquieta, con el alma dormida. Pero ha sido un proceso muy hermoso. Y esos poemas los escribes tú misma, cada poema que está ahí. Sí, en mi teléfono. La mayoría, ¿En serio? o en el teléfono. Mis amigos se ríen porque muchas veces estábamos en el Santísimo y tú me veías a mí en el iPad, taca, 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 taca. Y todo el mundo como que, ¿Qué ¿qué hace le esa niña? pasa? Taca, 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 taca. Y con el Qué tiempo ha lindo. cambiado un poco. Qué Estos lindo. últimos años con tantas misiones, yo No, digo no, que no. muchos están o en el Santísimo o en un avión o en un carro. Son de camino. Wow, qué lindo escucharte. Y bueno, lindo saber que la gente joven también cuando es tocada por Dios, pues hace maravillas Él, ¿no? Porque, y digo gente joven porque es que hay como una percepción de que los jóvenes están por ahí perdidos en el mundo y no hay como, ¿sabes? Claro. Una juventud tocada por Dios. Y sí Ujú. la hay. De hecho, No, cuando, sí. bueno, no sé si has tenido la oportunidad de ir a alguna JMJ, es espeluznante como ver tantos jóvenes ahí adorando, yendo a misa, haciendo rosario. Una belleza. No, es Así hermoso y que aquí en este país hay muchísimo sí, movimiento y muchísimos jóvenes buscando y anhelando poder crecer en ese amor con Dios. así es. Bueno, amigos, ya estamos en el momento de compartir un tema musical y ya regresamos con mucho más de Bajo el Mismo Cielo. Guárdame, cúbreme con tu dulzura, abrázame, llévame en tus brazos y enséñame cómo estar más cerca de ti. Siento que todo este dolor y el sufrimiento, mis compañeros son, pero desde el cielo sé que me están tocando el corazón. Soy toda tuya, utilízame como tu instrumento. Soy tu posesión, tu esclava, yo me siento como prueba de esta adoración. Yo te canto esta canción, soy toda tuya. Te consagro mis lamentos y mis glorias, todos mis defectos y mis bendiciones. Pero derriba todo el miedo que hay en mí, dentro de mí. Toda esa luz que sale de tu manto baña todo mi ser, protege y guía cada paso que yo doy. Sé que ahora estás en mi existir. Soy toda tuya, utilízame como tu instrumento. Soy tu posesión, tu esclava, yo me siento como prueba de esta adoración. Yo te canto esta canción, soy toda tuya. Te consagro mis lamentos
Amigos, esto es Bajo el Mismo Cielo. Estamos conversando con nuestra querida amiga Gaby Escalante sobre un maravilloso libro que escribió lleno de poemas maravillosos que se llama Un vacío lleno de ti. Gaby, entonces nos seguías contando sobre toda esa historia que te ha llevado a este maravilloso regalo que tienes para nuestra comunidad. ¿Cómo hacen para conseguir el libro? Bueno, el libro está en Amazon, lo Ok. pueden buscar, Un vacío lleno de ti, y lo pueden conseguir ahí. Igual yo siempre digo, está en Amazon y en mi carro. Si me ven, pregúntenme. Pero sí, está ahí disponible. ¿Tienes alguna red social donde puedan seguirte? Sí, está para que la compartas con nosotros. @almainquieta.23, que es la de Alma, y está también alma.gaby23, que es mi cuenta Son- personal. Ah, ok, perfecto. Sí. Y a través de las dos pueden contactarte para En cualquiera de las dos me obtener pueden el- conseguir. Sí. Y este libro nació, cuéntanos, ¿de dónde? ¿De la oración, Del regaño. del regaño? Sí. Imagínate. Nació del regaño, te cuento. Cuéntanos. Porque yo siempre había querido escribir y siempre estaba en mi corazón y mis amigas lo sabían, mis directores espirituales lo sabían. Y el año pasado, en junio del año pasado, tuve una dirección espiritual que me sacudió un poco, que era un poco invitándome a ver cuáles son esos sueños de Dios que Él ha puesto en mis manos y que capaz no los he puesto, no he trabajado por ellos. Ujú. Y un poco yo me fui Sí, qué fuerte regañada. eso, sí, no, claro. y te digo la frase es horrible, pero Dios. fue un sacudón y 2 semanas después estoy almorzando con una amiga y yo le digo, ay, porque yo quiero escribir, no sé qué. Y ella me dijo, mira, Gaby, yo te quiero mucho, pero si tú vas a volver a hablar de eso, le pones fecha ahora. Ay, qué linda. No, Si eso no, fue por el no. cielo que te dijo Gracias, eso. Gaby Girón, porque siempre ella tiene mucho que ver en este libro. Qué bonito. Pero además así me dijo, saca el teléfono, busca el calendario y ponle fecha. Mira cómo Dios se usa, mejor dicho, a personas, Sí. amigos, frases, no sé, cualquier comentario, pero te está hablando. Cuando tú estás con los oídos abiertos, los ojos abiertos, los ojos fijos en el Señor, como dice la palabra, Él te habla y Él te va guiando y Él te va diciendo y te va regañando también. Sí, como- sí. Pero el Porque- regaño era porque, mira, no lo has hecho y lo tienes que hacer. Y además que era como, los poemas ya están ahí, entonces ya yo había empezado como a imprimir los que tenía, revisarlos, y empezó desde finales de julio fue esto, hasta agosto 20 era el deadline para tener un primer draft para ella. Ujú. Que ella no iba a hacer nada con eso, pero era una forma de que ella revisara de que lo hice. Porque, Mi amiga. ¿Ella a qué se dedica? No, ella es psicóloga, ella no es editora ni nada. Pero Solo te estaba haciendo ese... Solo me estaba empujando. Ah, ok. Eh, Qué linda esa amiga. no, es lo máximo. Ella y tantas otras que siempre habían estado detrás de mí, como un poco Qué más lindo. respetando mis tiempos. Qué Gaby lindo no, es. Gaby fue como, yo no voy a respetar tu tiempo. Tienes muchos tesoros, Gaby. Sí. Pero hace poquito hablaba con una amiga de eso, que quien ha encontrado un amigo ha encontrado Sí, un tesoro y a veces total. necesitamos de ese empujoncito. Totalmente. Yo también cuando me preguntan sobre lo que hago y mi ministerio y todo, siempre tengo amigas así que por una palabra, por un hazlo, tal, porque uno a veces no se atreve, ¿no? Y es ese confrontar desde el amor también. Sí, En el proceso ya, y bueno, te lo voy a entregar para que ya lo puedas tener en tus manos. Ay, gracias. Aquí está. Gaby, Es todo qué muy bella. rosa, como te puedes Como dar tú, mi cuenta. vida. Dame un besito. Muchísimas gracias. Lo voy a leer con muchísimo detenimiento. De verdad que sí, con muchísimo amor. Gracias. Pero en todo ese proceso, ya cuando el libro estaba escrito y todo, todavía no tenía imágenes, no tenía nada. Otra amiga me acompañó a una librería muy conocida aquí en Miami a dar vueltas a buscar inspiración Oh, de qué la lindo. portada, de esto, Mira. y estuvimos tomando fotos Qué bonito. con un café en la mano, revisando cada estante. Ay, no, qué y belleza. ella conmigo, y creo que la conoces, a Juliana. Claro, claro. Conmigo revisando cada título.
Y cuando en una de esas reviso uno que tenía unas imágenes, y quiero hablar un poquito de eso porque fue otra forma en la que el Señor se manifestó. Y yo digo, ay, yo quiero esas imágenes, pero no quiero imágenes que están en Canva, ¿sabes? No quiero algo como más personal. Y yo tengo una prima que se llama Oriana del Valle, que ilustra, y yo dije, bueno, yo le voy a preguntar a ella, a ver, y fue de las experiencias más hermosas, fue involucrarla a ella y más bien que el Señor nos mostrara que siempre fue ella la que tenía que estar en ese proyecto. Y háblanos un poquito de la portada. Déjame ver qué tiene la portada. Bueno, la portada tiene así el letrero como que bien grande. Y si te fijas, las letras son vacías. Sí. O sea, tiene todo un mensaje. Un contexto ahí. Sí, porque está abarcando toda la página, pero al mismo tiempo es muy simple. Y tiene estas imágenes que dentro del libro las ven en todo momento. Es la misma. Es un personaje. Que mi prima empieza a dibujar, porque ella me dice, la única condición que te pongo es que me dejes leer los poemas. Claro, para inspirarse. Y ver qué me que sale. Que le inspira el Espíritu Santo. Y yo por dentro, la controladora en mí, yo como, ok, you do you, boo, dale, como quieras. Y cuando ella me empieza a enviar, recuerdo el primer dibujo que me mandó, es uno de un poema que se llama Entre mi pequeñez y tu grandeza. Y es esta muñequita agarrada de una mano gigante que es Dios. Que bueno, está aquí, lo tienen que buscar para tienen que comprarlo, tienen que buscarlo. Para poderlo tener. Pero recuerdo cuando yo empiezo a ver esas imágenes, mi corazón empieza a latir muy fuerte y le pregunto, ¿en qué te inspiraste a hacer esa imagen? Yo sabía quién era la niña. ¿Eres tú? Yo cuando era pequeña. Sí. Entonces, yo en lo que vi la portada dije, ese es ella y ese es Jesús. Sí, 100%. Y las imágenes son muy bonitas, la verdad. Muy lindo, mira, si te fijas, aquí están con María también. Con María, no, por favor. Y cuando yo era pequeña, yo tenía el pelo cortito con la pollinita y mi mamá siempre me dejaba una palmerita. Así. Se nota que aquí había oración. Se nota. Y es que te digo que la forma en la que fue una danza el poder terminar con este proyecto, que no terminó, que apenas está empezando. Apenas está empezando. ¿Hubo miedo al publicar? Uy, sí. Algo tan personal quizás, porque tú desnudas tu alma ahí. 100%. Me imagino, ¿verdad? Mira, cuando yo publiqué, porque esto es self-published, publicado independientemente, no tengo una editorial sustentando en este momento. Cuando yo estoy en la página para darle a publicar y yo le doy al botón, yo pensé que iba a tener un gozo en el alma y en mi ser. Ay, Dios y mío. lo que tuve fue pánico. Pánico, claro. Porque yo decía, ¿qué hice? Yo soy una persona muy reservada y que le cuesta agarrar confianza para compartirte cosas de mí. Y que está en Amazon. Wow. Las cosas, pensamientos muy profundos y cosas muy personales. Tú no sabes cómo te entiendo, Gaby, pero no tienes idea. ¿Qué hago yo aquí? Uno está, buenas noches. Sí. Y es como, ¿y esto qué es? Yo un poco, en los últimos años, el Señor me ha mostrado las locuras que piensa cuando me ve. Y decir, ¿sabes qué? Ahora quiero que hables en tal cosa, en tal conferencia y en esto, y siempre fue una locura, pero esto es lo más yo que he hecho en mi vida. Y me costó muchas lágrimas el poder sacarlo, muchísimo miedo, hasta el último día antes del lanzamiento del libro. El día antes yo me desperté con un pánico y yo dije, ¿qué tal si quemamos todos los libros? Ay, mentira, y los saco Gaby, de Amazon? Mentira. No, Y por ya. Dios, ¿qué Suspendemos es eso? todo y se acabó. Sí, porque es que es la tensión que hay, ¿no? Es mucho. ¿Y cómo manejaste el miedo en ese momento? Me vine a confesar, me vine para acá. Claro. Porque recuerdo que en el momento yo dije, yo necesito limpiar el conducto lo más que pueda, Claro. necesito escucharte porque tengo mucho miedo. Y entender que no lo estabas haciendo por ti misma, sino por un llamado. Cuando uno Sí. entiende que es por un llamado, entonces ya es- sueltas eso, ¿sabes? Sí, porque era tú, sácalo que yo me encargo. Exacto. Y era como que, bueno, te estoy dando algo muy personal.
Y aquí hay poemas de hace 10 años. Y era también encontrarme con la Gaby de hace 10 años, fue muy hermoso también, porque ya no soy la misma, o sea, la esencia está, pero han pasado tantas cosas. Entonces, de verdad que fue un proceso muy bonito. Y sí, hubo muchísimo miedo, hay muchísimo miedo, hay todavía. Yo viniendo para acá, yo decía, ay no, pero ¿qué voy a hacer? ¿Para qué le dije que sí a Fire? Así me pasa a mí. Cuando puedes hacer este evento, después, ¿por qué dije? ¿Por qué me meto en esto, Señor? Y después ya pasa otra vez. Sí. No sé, yo creo que es algo como que está dentro de cada uno de nosotros y que lo vamos... Y que lo usa. Sí. Ese miedo, esas dudas, también las usa. Sí. Yo con el libro, yo sé que no termina aquí, que hay más cosas que hacer con esto, y parte de lo que quiero hacer es un espacio especialmente para mujeres, porque siento que el libro va más para mujeres que para hombres, pero hay hombres que les ha gustado. Okay. Pero un espacio de escucha. Siempre he soñado con ese espacio de escucha. Correcto. Y estamos lanzando como una serie o algo así de encuentros. Voy a empezar en Nashville en febrero porque me toca ir para allá y aprovecho. Y la tengo, se llama Habitando el Vacío, y es un momento de leer los poemas y más que todo lo que yo quiero es leer el poema a través de los ojos y de la vivencia del otro. Porque he recibido testimonios hermosos. Pero cuando dice que vas a tener ese espacio, ¿es un podcast? ¿Es un programa de radio? Va a ¿Es ser, una por entrevista? ahora son encuentros en persona. Entonces qué me voy a Nashville. Bueno, Pero te vas a encontrar con varias personas. Sí, vamos a ir a un café y esto lo que queremos es hacer este tipo de encuentros en distintos lugares. O sea, la gente que está allá va. Cuando lo hagas aquí en Miami, se hace... ¡Ay, qué bonito! Eso está hermoso, Gaby. Me encanta. Cuando lo hagas aquí, cuenta conmigo. Claro que sí, seguro que sí. Qué lindo, qué lindo. Síguenos contando. Pero no, o sea, te puedo decir que ha sido un camino muy hermoso y difícil al mismo tiempo, diferente. El decirle a mis papás y a mi familia que yo escribía. Eso para mí fue una de las cosas más fuertes. Yo no lo he dicho. Yo todavía no lo he dicho. Imagínate. Y mi mamá dice, ¿y tú cuándo cantabas? O sea, no sabían que yo cantaba. Me lo guardaba bueno, por timidez. Entonces tú entenderás. Y la primera vez que yo lo dije fue como... Y ellos, ¡ay, qué belleza! Pero yo recuerdo... Pero no te dijeron, ¿y tú escribes? ¿Desde cuándo tú escribes, Gaby? No te decían. La verdad es que ninguno... Yo creo que si lo pensaron no me lo dijeron. Pero siempre eso estuvo tan fuerte en mi corazón desde que yo empiezo a encontrarme con el Señor y empiezo a escribir. Era como, ok, ¿y esto cómo lo saco? Y yo decía, no, ¿quién soy yo para escribir un libro? Wow. Y todavía hoy lo pienso. Pero para que sepan que esto es así. La humildad es importante. ¿Quién soy yo para escribir un libro? Y me acuerdo que en el 2021, yo empiezo a escribir otro, que está ahí guardadito, que no son poemas. Y en uno de los momentos dice, y está escrito, dice, yo no tengo una maestría en teología, yo no tengo... Esto estamos hablando del 21. Claro. Y me da risa porque el año después, como que, tú dijiste que no tenías eso. Y yo, aquí no, está. pero es que aunque lo tengo, no lo necesito algo más. Esto no me da tampoco. Pero es como el arriesgarse un poco a cumplir los sueños de Dios, pero esos sueños que son tuyos, que son compartidos. Y el Señor te va preparando, Gaby. Totalmente. Como mira, te ha ido preparando a ti tan hermosamente. Totalmente. Así que Él, cuando nos pide algo, nos prepara también. 100%. Hay que tener confianza absoluta en eso. ¿Qué le dirías a alguna persona que esté lidiando con un vacío en su vida? Yo creo que primero le diría que respire profundo y que siento y entiendo lo que siente. Y que no es fácil, y a veces es muy fácil desde afuera decir, todo va a estar bien, y no sé qué. No, el que está en el vacío, en el que está en el espacio de dolor en ese momento, o no de dolor, de incertidumbre, está. Entonces simplemente le diría como, hang in there, continúa, e intenta descubrir esos mimos de Dios, esas sutilezas de Dios en lo ordinario.
Y si aún no están en ese momento o estás como, no, yo no puedo ver nada, es simplemente tratar de estar presentes para poder descubrir como que qué es eso que hoy está. Porque si te fijas, el vacío es enfocarnos en lo que no está. Ujú, correcto. Y un poco la noción del libro, del vacío que aborda en el libro, es ese vacío habitado, es un vacío lleno. Es un vacío lleno. Porque es un vacío lleno de Él. Ujú. Porque aun cuando sintamos que no tenemos nada o que no hemos logrado lo que queríamos lograr a esta edad o lo que sea, Ujú. siempre hay rayos de su amor, de distinta manera. Y me estás respondiendo la pregunta que te quería hacer, pero igual, técnicamente, ¿qué podrías compartirnos a través de todo este proceso creativo de realizar este proyecto tan lindo sobre Dios? O sea, sé que tienes una comunicación con Él diaria y eso me encanta, pero algo que quieras compartir puntualmente con nosotros, que hayas descubierto de Él a través de este proceso creativo. Su paciencia Contigo. conmigo. Su paciencia y un poco intentar enseñarme a ser paciente Con los demás. conmigo. Contigo. Conmigo y con los demás, pero conmigo. Me acuerdo que había una semana justo antes de como del deadline que tenía, de la fecha tope para hacerlo, que yo leía todo y todos me parecían terribles. Yo sentía que nada de esto funcionaba. Y Uno sí es duro con uno horrible, mismo, ¿verdad? horrible. Y en ese momento yo sentí como, esta semana no es la semana para revisarlos. Esta semana puedes escoger los colores, esta semana Me parece puedes muy bien. buscar, no sé, qué flores lugar donde vas a- quieres poner cuando lances el Ajá. libro. Y aún en todo ese proceso, yo estaba como, esto de verdad va a salir. Y cuando salió y cuando lo tuve en mis manos, fue como, wow, de verdad que qué increíble lo que Dios puede hacer. Qué grande es. Qué grande es Él en nuestra pequeñez. Así es. Y aunque tenga miedo de sacarlo y aunque me dé pena lo que dice aquí a veces y aunque es también otra cosa que he aprendido de Él es que lo hace contigo pero no todo sobre ti. O sea, No todo es sobre ti. o sea, hay muchas cosas que están aquí que han ayudado y que ayudan a otras personas y que no tienen que ver conmigo. Es que yo creo que más bien al revés. Todo es para el mundo entero que va a agarrar tu cuando libro. uno lo hace y cuando Sí, tú uno estás piensa mucho en cantando, uno. Y Yo, no es- ¿y cómo me van a ver a Ajá. mí? Y lo que van a Ajá. pensar cuando lean esto. Ajá. Y ha sido hermoso ver gente que se refleja, Sí. se ve reflejada en los poemas. Es verdad. Y es como, es una bendición. ¿Qué esperas que el lector experimente después que lea tus poemas? ¿Qué esperas? Ese ¿Cuál es tu expectativa? ese vacío habitado. O sea, a mí me encantaría que la persona que lo lea sienta o que se acerque un poquito a esa certeza de no importa qué tan solo crees que estás, el Señor está ahí. Y que estás creado con un propósito y que esto es un sueño de Dios que Él tenía conmigo. Pero hay otros sueños que Él tiene contigo y Así con es, los demás. así es. ¿Cuál es ese sueño? Porque esto no es solo un libro de poemas. Esto es una demostración de que los sueños de Dios son posibles. Y se hacen realidad. Y se hacen realidad y que no importa si verdad. lo compran 5 o 10 personas o nadie o solo está en el librero de mi mamá. Es algo que salió, que yo cumplí con sacarlo, pero también con la responsabilidad de qué es lo que Él quiere hacer con esto. Y yo me imagino que ya a estas alturas ya llenaste ese vacío, ¿verdad? Lo sigues llenando, ese vacío, Mira, que está lleno de Dios. Siempre hay espacio para Él, siempre hay más Amén. espacios vacíos. Amén. Y siempre es como que se va ensanchando y no es una cosa de check, Claro. ya se llenó el vacío. Claro. No, es un vacío infinito, que además cada día hay días que te sientes más cerca y momentos de consolación y hay otros en donde capaz no lo sientes tan Ujú. cerca. Pero no es que Él se alejó, es también nuestra forma de percibirlo y nuestra forma de entenderlo en ese día. En ese momento. Y más como mujeres. Ujú. Entonces es también tener paciencia en eso. Y no, el vacío no se ha llenado, pero está habitado por Él. Porque una cosa es llenar y otra cosa es habitar. El que habita está presente. No estamos diciendo que está
al tope, no está ahí. Y ese vacío habitado por Él está completamente habitado por Él, pero eso no quiere decir que no sigas sintiendo esos espacios. Sí, qué bonito. Tienen esos segmentos, el libro tiene el vacío que duele, que espera, que está habitado, que envía y que ama. ¿Hay algún poemita que quieras compartirnos antes ya de terminar, que ya estamos finalizando? Sí, voy a leer el último. Ok. Que es una invitación a los lectores y a todo el que esté viendo este programa tan hermoso, que gracias por la plataforma y por el espacio y por hacerme sentir tan cómoda. Tan linda. Y es una invitación este poema, Ok. se llama Te invito. Ok. Te invito a que te mires, a que te veas como Él te ve. Te invito a identificar tus dones, a abrir los regalos uno a la vez. Te invito a que no te escondas, te necesitamos ver. Te invito a que le des al mundo el hermoso regalo de tu ser. Tienes algo que ofrecer, algo que necesitamos. Deja de esconderte, porque para nosotros eres un regalo. Sé que da miedo, lo sé, créeme, lo he experimentado. Pero te invito a que te dejes sorprender, porque te aseguro que tu corazón no quedará defraudado. Ay, qué bello, Gaby. Gaby, gracias por haber venido, por habernos acompañado, por habernos compartido desde tu honestidad, tu sencillez, todo lo hermoso que has escrito en ese libro. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Y ustedes, amigos, bueno, gracias una vez más por acompañarnos en un episodio más en este año. Y recuerden que nunca, nunca están solos. Siempre Dios está caminando a tu lado. Nos vemos en una próxima oportunidad bajo el mismo cielo. Al despertar, vuelvo a nacer. Todavía estoy a tiempo. Yo sé que contigo puedo mejorar, servir a los demás, amar un poco más. Con tu amor transformas mi interior, pues me llena tu presencia. Eres tú mi fortaleza, mi redentor, tú eres la verdad. En ti puedo confiar. Yo quiero estar cerca de ti, cerca de ti. Cuando haya tempestad o cuando salga el sol, yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar cerca de ti, cerca de ti. Principio y final, mi amado Salvador, yo quiero estar cerca de ti. Quiero abandonar mi propia voluntad y rendirme en tu presencia, porque sé que es perfecta tu voluntad e inmenso tu poder. En ti puedo confiar. Yo quiero estar cerca de ti,
o cuando salga el sol. Yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar cerca de ti. Cerca de ti. Principio y final, mi amado Salvador. Yo quiero estar cerca de ti. Cuando haya dolor o en esa alegría, En la abundancia o cuando no haya sol, quiero estar cerca de ti. mi amado Salvador, yo vivo en ti. Na, 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 na. Yo quiero estar cerca de